Mi jefe me estafó y arruiné su vida por completo. Desde el primer día en la empresa, supe que él no era un jefe común. Su manera de entrar en la oficina, esa seguridad en cada paso, la forma en que saludaba con una sonrisa que parecía genuina, todo me hacía sentir que estaba frente a alguien importante, alguien que podía guiarme hacia el éxito. Nunca pensé que esa confianza se volvería en mi contra. Cuando me ofrecieron trabajar en su equipo, sentí un orgullo que no había experimentado antes. Era joven, recién graduado, y la mayoría de mis compañeros me miraban con cierta envidia. Pero él, mi jefe, parecía ver algo en mí. «Tienes potencial», me dijo un lunes por la mañana, mientras revisaba unos informes que ni siquiera entendía del todo. Su voz era calmada, persuasiva, y sin darme cuenta, me vi deseando ganarme su aprobación, buscando que me reconociera más allá de cualquier otro. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Él me daba tareas importantes, me pedía opiniones sobre decisiones estratégicas y, a veces, incluso me llevaba a reuniones con clientes clave. Sentía que estaba aprendiendo de alguien que realmente entendía de negocios, alguien que podía enseñarme cómo transformar mis sueños en realidad. Cada vez que hablábamos, me inspiraba, cada consejo suyo se quedaba grabado en mi mente. Nunca noté las pequeñas señales. Aquellas facturas que desaparecían, los presupuestos que cambiaban sin explicación, las reuniones que siempre terminaban en secreto para decisiones delicadas. Yo confiaba demasiado. Creía que alguien tan exitoso, tan seguro de sí mismo, no podía tener intenciones ocultas. Y así, con esa ingenuidad, empecé a involucrarme más y más en sus proyectos, entregando horas, ideas y hasta mi propio dinero en inversiones que él aseguraba serían el trampolín hacia un futuro brillante. Mi vida personal comenzó a depender de su aprobación. Cada logro que celebraba no era mío, era nuestro, decía él, como si su éxito y el mío fueran indivisibles. Me sentía afortunado, aferrado a la ilusión de que estaba aprendiendo de alguien excepcional. Esa sensación de estar cerca de la cima me embriagaba, cada día que pasaba, más creía que su camino era el correcto, que seguirlo ciegamente era mi única opción. Y sin embargo, una sombra empezó a crecer en mi interior. Una intuición silenciosa que me decía que algo no estaba bien, que quizás estaba entregando demasiado sin recibir nada auténtico a cambio. Pero la emoción de la oportunidad y la admiración que le tenía eran más fuertes que cualquier sospecha. No podía imaginar que la persona en la que más confiaba, que me había hecho sentir especial y capaz, fuera también alguien capaz de traicionarme de la manera más fría imaginable. Nunca supe que aquel jefe perfecto, el hombre que me hacía soñar con grandeza, era en realidad el arquitecto de mi ruina futura. Todo cambió un martes por la mañana, cuando me llamó a su oficina con esa sonrisa que parecía tener el poder de transformar la realidad. «Tengo algo especial para ti», dijo, dejándome entrar antes de que pudiera procesar siquiera lo que eso significaba. Su despacho era amplio, impecable, lleno de diplomas, premios y fotos de reuniones con personas influyentes. Cada objeto parecía gritar éxito. Yo me sentía pequeño a su lado, pero deseoso de ser parte de ese mundo. Me presentó un proyecto secreto, uno que él describió como la oportunidad que definirá tu carrera. Me habló de un negocio que estaba a punto de despegar, de inversiones estratégicas que garantizarían ganancias rápidas y de cómo, si confiaba en él, podríamos ganar más de lo que jamás imaginé. Mientras escuchaba, sentí que mi corazón latía más rápido, era la confirmación de todo lo que había estado esperando, la prueba de que mi esfuerzo no había sido en vano. Él me explicó los detalles con paciencia, enseñándome gráficos, proyecciones y contratos que parecían complejos pero fascinantes. Cada palabra que decía parecía tejida para seducir la mente y atrapar el corazón. Yo tomaba notas, preguntaba, mostraba entusiasmo, y él asentía, satisfecho, como si mi admiración alimentara su propio ego. Sentí que finalmente estaba siendo reconocido, que mi talento y dedicación tenían un propósito real. Me pidió que invirtiera una cantidad considerable de dinero personal para demostrar compromiso. Mi primer impulso fue dudar, no era poca cosa. Pero su mirada, firme y confiada, me convenció de que estaba haciendo lo correcto. «Confío en ti tanto como en mí mismo», dijo, y esas palabras se grabaron en mi cabeza. Nunca había sentido que alguien confiara en mí de esa manera, y me dejé arrastrar por esa ilusión. Durante semanas trabajé sin descanso, revisando documentos, presentando avances, preparando reuniones. Cada pequeña victoria la celebraba como si fuera mía, y cada consejo que recibía de él reforzaba la idea de que estábamos construyendo algo grande juntos. Incluso empecé a contarle a mis amigos y familiares sobre mi gran proyecto secreto, sintiendo orgullo y una satisfacción que no había sentido en años. Pero mientras yo soñaba con un futuro brillante, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Contratos que no cuadraban del todo, facturas que parecían infladas, clientes que nunca existieron. Mi intuición me decía que algo estaba mal, pero la emoción de la oportunidad y la admiración que sentía por él nublaban mi juicio. Cada pensamiento de duda era rápidamente silenciado por la esperanza,
por el deseo de formar parte de algo más grande que yo. Nunca imaginé que esa gran oportunidad, la que me había hecho sentir vivo y capaz, estaba a punto de convertirse en la trampa que destruiría todo lo que había construido. Esa confianza ciega, ese entusiasmo desmedido, me haría caer más rápido de lo que podía anticipar. Nunca olvidaré el día en que comprendí que todo había sido una mentira. Era un jueves cualquiera, uno de esos días en los que llegas a la oficina y crees que nada malo puede pasar. Pero esa mañana recibí un correo que cambiaría mi vida. Mi inversión, desaparecida. No había rastro de mi dinero, ni del proyecto, ni siquiera de los contratos que yo había revisado una y otra vez. La sensación de vacío fue inmediata, como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de existir. Intenté contactar a mi jefe. Llamadas, mensajes, correos. Todo quedó sin respuesta. Al principio, pensé que sería un malentendido, un retraso burocrático. Pero a medida que pasaban las horas, la verdad se fue imponiendo con una fuerza dolorosa, él me había estafado. Cada palabra de aliento, cada sonrisa, cada aprobación que había recibido, todo había sido una fachada cuidadosamente construida para robarme. La rabia me consumió primero. No era solo el dinero perdido, era la traición. Había confiado en él con todo lo que tenía, había trabajado horas extra, había invertido no solo recursos, sino mi fe y mi lealtad. Y él me había usado, con la frialdad de alguien que ve a los demás como piezas de un juego. Mi mente se llenó de imágenes de su sonrisa, de su mirada segura, de cómo todo había sido mentira. Quería gritar, destruir algo, romper el mundo a pedazos. Pero después vino la vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo no vi las señales? Recordé cada pequeño detalle que ahora parecía un aviso, cada inconsistencia que había ignorado. La culpa me aplastaba, me sentía estúpido y vulnerable. Y mientras mi confianza se desmoronaba, me di cuenta de que también había puesto en riesgo mi reputación. Mis compañeros, mi familia, mis amigos, todos creían en mí, y ahora yo era la víctima de un fraude monumental. No podía dormir esa noche. Me senté frente a mi computadora, repasando cada documento, cada conversación, cada decisión que me había llevado hasta allí. El miedo se mezclaba con la ira. Y en medio de esa tormenta de emociones, algo cambió. La desesperación dio paso a un pensamiento frío y claro: si él puede destruir mi vida, yo puedo destruir la suya. La idea no era simple venganza, era justicia. Un equilibrio necesario para recuperar lo que me habían quitado y, de alguna manera, redimir mi propia dignidad. Así comenzó todo. No con un plan concreto, sino con una idea que ardía en mi interior: si alguien iba a pagar por esta traición, sería él. Y no me detendría hasta asegurarme de que su mundo, tan perfecto y controlado, se derrumbara de la misma manera que el mío había sido destruido. La sensación era liberadora y aterradora al mismo tiempo. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que tenía el control. Ese día comprendí que no volvería a ser el mismo. La inocencia se había ido. Lo que vendría a continuación marcaría mi vida para siempre, pero también sería la única manera de cerrar el capítulo de la traición y abrir uno nuevo, uno donde yo decidía el final. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada vez que me levantaba, el peso de la traición se sentía más fuerte. Caminaba por la ciudad como un autómata, repasando una y otra vez los eventos que me habían llevado a ese desastre. Mi billetera estaba vacía, mis cuentas bancarias en números rojos, y la vergüenza me perseguía a cada paso. Todo lo que había construido parecía desmoronarse delante de mis ojos. En casa, la soledad era aplastante. Mis amigos trataban de animarme, pero sus palabras sonaban huecas. Mi familia apenas comprendía la magnitud de lo que había pasado, ellos veían mis intentos de explicar la situación como simples problemas financieros. Nadie podía entender la sensación de haber sido manipulado, de haber confiado ciegamente en alguien que luego te pateó sin remordimientos. La sensación de impotencia era constante, como un nudo en la garganta que nunca desaparecía. Pero en medio de ese abismo, algo inesperado empezó a crecer: la determinación. Me senté una noche frente a mi computadora, repasando cada interacción que había tenido con él, cada contrato, cada inversión. Empecé a notar patrones, detalles que antes había ignorado por confianza o ingenuidad. Su vida, por muy impecable que pareciera, no era tan perfecta. Sus negocios tenían fisuras, sus amigos no eran todos leales, y su orgullo sería su mayor debilidad. Fue entonces cuando entendí algo vital: no podía cambiar lo que me había pasado, pero sí podía cambiar lo que vendría después. Si él había destruido mi mundo, yo podía devolverle al menos una fracción de lo que había sentido. No se trataba solo de dinero, se trataba de justicia, de restablecer mi dignidad, de demostrarme a mí mismo que no era una víctima indefensa. Comencé a hacer investigaciones, discretamente. Revisé documentos públicos, hablé con antiguos asociados, busqué cualquier grieta en la fachada que él mostraba al mundo. Cada pequeño descubrimiento alimentaba mi plan y, con él, mi confianza.
Era como si cada pieza de información fuera un ladrillo para construir mi propia salida de este laberinto de traición. Mis emociones eran contradictorias, por un lado, la ira y la sed de venganza, por otro, un miedo constante de que todo se volviera en mi contra. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente escenarios posibles, calculaba riesgos y consecuencias. La idea de actuar era aterradora, pero también estimulante. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía tomar las riendas de mi destino. En ese abismo encontré claridad. Entendí que para recuperar lo que había perdido, no bastaba con llorar o quejarme, debía actuar. Y si bien no había una certeza de éxito, había una certeza más fuerte: si no lo intentaba, nunca recuperaría mi vida ni mi orgullo. El siguiente paso estaba claro, aunque oscuro: debía atacar su mundo, su vida perfecta, desde donde más le doliera. Nunca olvidaré la noche en que decidí que no habría vuelta atrás. Me senté frente a mi escritorio, rodeado de papeles, notas y fotos que había recopilado sobre él, su vida y sus negocios. Cada información, cada detalle que antes parecía trivial, ahora era una pieza de un rompecabezas que iba a reconstruir a mi manera. La traición me había dejado sin nada, pero me había dado algo que no esperaba: claridad y un propósito que iba más allá del dinero perdido. Primero debía entenderlo completamente: sus rutinas, sus debilidades, sus obsesiones. La casa de sus sueños, ese lugar que mostraba con orgullo en reuniones y redes sociales, se convirtió en mi objetivo principal. No era solo un símbolo de su éxito, era el centro de su mundo, donde se sentía invulnerable. Si podía tocar eso, si podía desestabilizar lo que más valoraba, el golpe sería devastador. El plan debía ser meticuloso. Nada de impulsos ni errores. Cada acción tenía que tener consecuencias controladas y medibles. Comencé a registrar horarios, estudiar su agenda y descubrir qué contratos dependían de su firma. Cada persona cercana a él era un eslabón que podía utilizar: socios, empleados, incluso familiares que ignoraban la realidad detrás de su fachada. Todo contaba, todo era útil. Mientras delineaba el plan, una parte de mí luchaba con la moralidad de mis acciones. No era fácil justificar la destrucción de algo que no estaba directamente ligado a mí más que por la traición. Pero la ira y la sensación de injusticia eran más fuertes. Cada recuerdo de sus mentiras, de su sonrisa hipócrita mientras me pedía confianza, reforzaba mi decisión. Esta vez, yo no sería la víctima. Esta vez, yo marcaría el final. Decidí que el primer paso sería recolectar pruebas de sus fraudes y errores financieros. Si podía exponerlo legalmente, todo tendría más fuerza. Luego, había que apuntar a lo simbólico: su casa, la joya de su ego, debía sufrir de manera que reflejara su caída. No era venganza por venganza. Era demostrarle que cada mentira tiene un costo, que cada manipulación deja cicatrices más allá del dinero. Mis emociones eran un torbellino. Entre la planificación y la expectativa, sentía un extraño alivio: por primera vez desde que me engañó, yo tenía el control. La impotencia se había convertido en estrategia, la desesperación en planificación. Era como si cada decisión que tomaba devolviera una parte de la dignidad que él me había robado. Al cerrar el cuaderno aquella noche, supe que había comenzado un camino del que no habría retorno. Lo que estaba por venir no sería fácil, ni rápido, ni seguro. Pero había claridad, había propósito, y sobre todo, había justicia que él no podía negar. Mi vida había sido destruida, pero su mundo también estaba a punto de desmoronarse. Y yo estaría allí, observando, asegurándome de que cada pieza cayera exactamente donde debía. Llegó el día en que todo debía ejecutarse. La planificación, los análisis, las semanas de investigación y preparación culminaban en unas horas que decidirían el curso de todo. Mientras caminaba hacia la oficina que se había convertido en su fortaleza, sentía una mezcla de adrenalina y miedo, como si cada paso me acercara a un precipicio. Pero esta vez no caía yo, esta vez caería él. El primer golpe fue preciso. Comencé exponiendo sus irregularidades financieras a socios clave y autoridades, utilizando las pruebas que había recopilado. Cada correo, cada contrato falso, cada documento que él creía seguro, fue presentado cuidadosamente. Mientras veía sus ojos llenos de incredulidad y miedo en llamadas filtradas y reuniones de emergencia, un escalofrío recorrió mi espalda. Su arrogancia se desmoronaba frente a la evidencia. La sensación de justicia era dulce y poderosa, pero aún faltaba lo que realmente deseaba: tocar el centro de su orgullo. La casa de sus sueños, el símbolo de todo su éxito, debía ser el último acto. Sabía cuándo él no estaría y cómo intervenir sin dejarme atrapar. Mis movimientos eran calculados, meticulosos, cada acción estaba diseñada para causar el máximo impacto con el mínimo riesgo para mí. No era destrucción sin sentido, era simbólica y precisa. Vi cómo sus ventanas, sus muebles, los detalles que él presumía, empezaban a sucumbir a la evidencia de su caída. Cada pequeño daño era un recordatorio tangible de que su mundo perfecto estaba resquebrajándose.
Mientras observaba los resultados, emociones contradictorias me atravesaban. La satisfacción era enorme, pero también sentía un peso, había cruzado un límite que no imaginaba tocar. Sin embargo, la traición que sufrí justificaba, en mi mente, cada paso. Su casa no era solo ladrillos y madera, era su ego, su vanidad, su manera de mostrarle al mundo quién era. Al destruir eso, estaba derribando la fachada que le permitía engañar y manipular sin consecuencias. La noticia de la exposición de sus fraudes y del daño a su propiedad se difundió rápidamente. Amigos y socios lo miraban con desconfianza, las instituciones financieras congelaban cuentas, y su mundo social se convertía en un caos que antes solo existía en mi imaginación. Cada mensaje, cada llamada de desesperación que recibía su teléfono, confirmaba que mi venganza funcionaba. La impotencia que él me hizo sentir se había invertido, ahora él temía, ahora él sufría. Cuando todo terminó y me senté a observar desde lejos, la sensación de liberación fue intensa. No era alegría simple, era la culminación de semanas de tensión, de planificación y de control recuperado. Su vida, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba, y yo estaba allí, consciente de cada detalle. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que mi mundo podía empezar a reconstruirse. No porque tuviera su dinero o su aprobación, sino porque había recuperado algo más importante, mi dignidad y mi poder sobre mi propia vida. Sabía que esto no repararía todo lo perdido, pero el golpe había sido directo y claro. El jefe que me había estafado ahora veía cómo su mundo se convertía en ruinas, y yo, aunque marcado por la experiencia, caminaba hacia un futuro donde no sería una víctima. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, y yo caminaba por las calles con una sensación extraña, alivio mezclado con una calma inquietante. La tormenta había pasado, pero las marcas permanecían. Había destruido la fachada perfecta de mi jefe, expuesto sus fraudes y reducido su mundo a ruinas, pero la vida no se detuvo para mí automáticamente. La venganza me había dado justicia, pero no la felicidad que imaginé antes de todo esto. Su caída era total. La mansión, ese símbolo de su éxito, ahora estaba vacía y deteriorada, los socios y clientes lo habían abandonado, su reputación, que él cuidaba como un tesoro, era irreparable. Cada acción que tomé había tenido un impacto visible y medible, y sin embargo, mirar ese panorama me hizo reflexionar. No era un héroe, ni un villano perfecto, simplemente alguien que había sido traicionado y que había encontrado su propia manera de nivelar la balanza. Mientras caminaba, pensaba en lo que había perdido, no solo dinero, sino tiempo, confianza y cierta inocencia que jamás volvería. Había aprendido, dolorosamente, que confiar ciegamente puede ser devastador y que la traición puede surgir incluso de la persona que más admiramos. Mis emociones eran complejas, orgullo por haber recuperado control y dignidad, tristeza por lo que tuve que hacer, y miedo de que algún día esa línea entre justicia y destrucción pudiera desdibujarse de nuevo. Aún así, algo había cambiado dentro de mí. La experiencia me había enseñado a observar, a analizar, a proteger lo que era mío sin dejarme consumir por la ilusión de otros. Había encontrado fuerza en la adversidad, y aunque no era un triunfo convencional, era mío. Mi futuro ya no dependía de la aprobación de alguien más ni de sueños prestados, estaba en mis propias manos, y eso era más valioso que cualquier fortuna o reconocimiento. Con el tiempo, retomé mi vida, reconstruyendo poco a poco lo que se había perdido en los días de desesperación. Encontré nuevos trabajos, nuevas oportunidades, y sobre todo, confianza en mí mismo. La cicatriz de la traición permanecería, pero no como un recordatorio de derrota, sino como una lección de fortaleza. Aprendí que el control de nuestra vida nunca debe entregarse por completo a otros, por más confiables que parezcan. Mientras miraba las luces de la ciudad al caer la tarde, supe que la justicia que busqué no había sido perfecta, pero sí real. Mi jefe había perdido todo lo que más valoraba, y yo había recuperado algo que nadie podía arrebatarme. La certeza de que no permitiría que la traición volviera a dominar mi vida. Había destruido su mundo, sí, pero sobre todo, había reconstruido el mío. El nuevo amanecer no era solo literal, era un símbolo de que la vida sigue, que el dolor puede convertirse en fuerza, y que, a veces, la justicia no viene de la ley, sino de la claridad de nuestras decisiones y del coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán difícil sea.